Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a Él y habitaremos en Él. El que no me ama no es fiel a mi palabra. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo le digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Hola amigos y amigas, celebramos hoy la hermosa solemnidad de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. A veces pareciera que el Espíritu Santo fuera el pariente pobre de la Trinidad, del cual poco se habla. Sin embargo, 5 veces Jesús lo nombra en la última cena. Vamos a iniciar con esta secuencia de Pentecostés, esta invocación al Espíritu, para luego pasar a nuestra reflexión. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Ven, ven, lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles que confían en ti tus 7 sagrados dones. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén, aleluya, aleluya. En el Antiguo Testamento Dios se da al hombre como aquel que está con el hombre, a favor del hombre, guiándolo, protegiéndolo. En el Éxodo aparece claramente que Dios camina delante del pueblo, de noche como columna de fuego, de día como columna de nube. En el Nuevo Testamento, con el Dios hecho carne, Dios pasa de estar al frente a ser el Dios con nosotros, lo sabemos, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Luego entonces, en Pentecostés, la presencia de Dios se realiza de un modo más profundo todavía. No solo el Dios que está delante, no solo el Dios que está con nosotros, ahora se trata nada más ni nada menos que el Dios en nosotros, en nosotros. En Pentecostés Dios se hace más íntimo a nosotros mismos que nuestra misma intimidad, como dice San Agustín. Escondido en las llagas de nuestra humanidad, se hace alma de nuestra alma, se hace respiro de nuestro respiro. Madeleine Delbrel escribe: si vas a la parte más recóndita del mundo, vas a encontrar las huellas de Dios. Pero si desciendes a tu corazón, encontrarás a Dios en persona. Hay quienes orando miran al cielo y hay otras personas que se curvan sobre sí mismas buscando adentro a Dios. Pentecostés es la fiesta del estupor, de llegar a ser casa de Dios, casa de Dios. Dios está dentro, podríamos decir, como un feto que hay que dar a luz. Una de las tradiciones más antiguas de la mística es la del hombre embarazado de Dios. No es un Dios que viene desde afuera, sino que es una surgente. Por eso es necesario cavar el pozo. Cuando dijeron a Jesús que su madre y sus hermanos lo estaban buscando, Jesús respondió que su madre es quien lo da a luz al mundo, quien lo hace presente en el mundo. Con el Espíritu en nosotros,
entonces somos capaces de hacer presente a Cristo en nuestra vida, en la vida de quienes nos rodean. Con nuestra carne, nosotros damos carne al Verbo. ¿De qué modo concretamente? Amando a los hermanos. Con Pentecostés se verifica el cambio del corazón de piedra al corazón de carne, como anuncia el profeta Ezequiel. Desde ese momento ya no debemos amar, sino que podemos amar. Se nos da la posibilidad. Jesús no nos dice qué cosa tenemos que hacer o no hacer. El Evangelio no es un manual de instrucciones con quién confrontarse. Eso eran las 10 palabras, los 10 mandamientos. En Romanos 5 se nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Con el Espíritu podemos vivir según Dios, es decir, según el amor, porque Él es amor y desea que vivamos el amor a los hermanos. En el episodio de Pentecostés se realiza lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 12, donde Pablo habla de la diversidad. Hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios que realiza todo en todos, la diversidad. Pablo nos dice que el Espíritu es uno, pero dado diversamente a cada uno. ¿Qué nos dice todo esto? Que el amor no mata las diferencias. El amor más bien multiplica las diferencias. Donde hay homogeneidad, donde hay un único pensamiento, donde hay una única palabra, donde hay un único lenguaje, donde hay un solo modo de ver las cosas, ahí no está el amor, sino que está la dictadura. De hecho, los sistemas dictatoriales, ante todo, hacen desaparecer a quien piensa, porque quien piensa de manera diversa puede ser peligroso. Donde está el amor, existe la multiplicidad de pensamientos, ideas. El amor se expresa solo en la diferencia. Cuanto menos hacemos experiencia del Espíritu, más alérgicos somos a las diferencias, Donde falta el Espíritu se destruye siempre a quien piensa de modo diverso. Gracias a Pentecostés, el otro no es más un enemigo de quien defenderse o alguien a quien eliminar, sino un hermano en su diversidad, en su carácter, en su modo de existencia. Cuando nosotros buscamos en la Biblia, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, vamos a encontrar allí el relato de Pentecostés con algunas imágenes propias del Antiguo Testamento. Los fenómenos naturales que más nos impresionan, diríamos que más impresionan la fantasía del hombre, el fuego, el relámpago, el huracán, los truenos, el terremoto que aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, por supuesto está calcado sobre el libro del Éxodo, en el capítulo 19, y son empleados estos elementos, estos signos, son empleados en la Biblia para narrar las manifestaciones de Dios. A donde llega el Espíritu, acontecen cambios, transformaciones radicales. Se desploman barreras, se abren las puertas de par en par, tiemblan las torres construidas por manos humanas, por esta sabiduría que es simplemente sabiduría del mundo. Desaparece el miedo, la pasividad, el quietismo. Empiezan a surgir iniciativas en donde se toman hasta decisiones audaces. Esto es propio de la acción del Espíritu. Ahora podríamos nosotros preguntarnos, ¿por qué ha esperado Jesús 50 días para enviar a sus discípulos el don del Espíritu Santo? Para comprender esta página de teología, que no es una crónica, es una página de teología, debemos adentrarnos un poco en el lenguaje simbólico empleado por el autor. Sabemos que Lucas escribe el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, el mismo autor Lucas. Lucas coloca la venida del Espíritu en el día de Pentecostés, o sea que hay un Pentecostés antes del Pentecostés cristiano.
Juan, por otra parte, nos dice en el Evangelio de hoy, que Jesús comunica el Espíritu en el mismo día de la resurrección. Veamos en Juan capítulo 20, versículo 22. Ahora, ¿cómo se explica estas discordancias entre las dos fechas? Lo sabemos, lo dijimos la semana pasada, el misterio pascual es único. Pasión, muerte, resurrección, ascensión, don del Espíritu han tenido lugar en el mismo instante, en el momento del Calvario. En ese mismo momento acontece, en ese mismo instante acontece todo. De hecho, el evangelista Juan, cuando dice que Jesús entregó el Espíritu, no es solamente que expiró, sino que dio su Espíritu a la iglesia. ¿Por qué entonces este único, sublime misterio pascual ha sido presentado por Lucas como si hubiera sucedido en momentos sucesivos, en 3 momentos sucesivos? Lucas lo ha hecho para ayudarnos a comprender sus múltiples dimensiones y la intensidad de cada uno de estos misterios. Pentecostés era, como ya dijimos, una fiesta hebraica muy antigua que se celebraba 50 días después de la Pascua. Así como hay una Pascua hebrea sobre la cual se para la Pascua cristiana, y hay también una Pascua, hay un Pentecostés hebreo judío sobre el cual se para el Pentecostés cristiano. Entonces, 50 días después de Pascua, que conmemoraba la llegada del pueblo de Israel al monte Sinaí. Todos sabemos lo que ha acontecido en aquel lugar. Moisés sube al monte, se encuentra con Dios y recibe ¿qué cosa? La ley, la Torá, para transmitirla entonces al pueblo. Diciendo que el Espíritu había descendido sobre los discípulos justamente en el día de Pentecostés, Lucas quiere enseñarnos que el Espíritu ha sustituido ahora la ley antigua, convirtiéndose el Espíritu mismo en esa nueva ley, una ley interior para el cristiano. ¿Qué ha hecho entonces Dios? Ha decidido cambiar el corazón de los hombres. Con un corazón nuevo, ha pensado, los hombres no tendrían necesidad de una ley externa. Harían el bien siguiendo los impulsos procedentes de su interior, los impulsos del Espíritu. Por boca del profeta Ezequiel se nos va a decir: les infundiré mi espíritu, haré que caminen según mis preceptos y que cumplan mis mandatos poniéndolos por obra. También el profeta Jeremías en el capítulo 31, pondré mi ley dentro de ellos, la escribiré en sus corazones. Dios escribe con su espíritu, que es su dedo, diríamos, así como Dios escribió con su dedo la tabla de los 10 mandamientos. El dedo de Dios es el espíritu con el cual escribe en nuestros corazones esa nueva ley interior. Y luego aparecen estos otros elementos respecto de este ruido huracanado, el viento. ¿Qué podemos decir del fuego? Está claro el significado. Se calcan los fenómenos relatados en el libro del Éxodo. Estos fenómenos que han acompañado el don de la antigua ley. Dice el libro del Éxodo que al tercer día, por la mañana, hubo truenos y relámpagos, una nube espesa que pasó sobre el monte. Todos estos elementos que aparecen en el libro del Éxodo, evidentemente, son como la base sobre la cual se calcan los elementos que encontramos en el relato de Pentecostés. De hecho, los rabinos decían que en el monte Sinaí, el día de Pentecostés, Dios había dado la ley. Sus palabras habían tomado la forma de 70 lenguas de fuego para indicar que la Torá, la ley, estaba destinada a todos los pueblos de la tierra, que en aquel momento se pensaba que eran justamente 70. Y en cuanto a las muchas lenguas habladas por los apóstoles, ¿qué es esto? Probablemente Lucas haga alusión a un fenómeno común en la iglesia primitiva. Después de haber recibido el Espíritu, los creyentes comenzaban a alabar a Dios en un estado de exaltación.
y como en éxtasis balbuceaban algunas palabras extrañas en otras lenguas. Lucas ha utilizado este fenómeno en un sentido simbólico para enseñar la universalidad de la iglesia, la universalidad de la comunidad cristiana. El Espíritu es un don destinado a todos los hombres, a todos los pueblos. Frente a este don de Dios se desploma toda barrera de lengua, de tribu, de raza. En el día de Pentecostés sucede todo lo contrario de lo que acontece en la Torre de Babel, como lo relata el libro de Génesis en el capítulo 11. Quien se deja guiar por la palabra del Evangelio y por el Espíritu Santo, habla entonces una lengua que todos pueden comprender, una lengua que los une. ¿Cuál es? El lenguaje del amor. Y por último, una palabra acerca del Evangelio de hoy, del capítulo 14 de Juan, que hace poquito tiempo hemos reflexionado. En el día de Pascua se cumplen las profecías. Con el gesto simbólico, Jesús sopló sobre ellos, les entregó su espíritu. Este soplo nos recuerda el momento de la creación, cuando el Señor modeló al hombre con arcilla, dice el texto del Génesis, capítulo 2, modela al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. El soplo de Jesús crea al hombre nuevo. Este hombre nuevo que ya no es víctima de las fuerzas que lo conducen al mal, sino que está animado por una energía nueva que lo empuja hacia el bien. Hasta la próxima.